Hola, ¿qué tal, mensajeros y mensajeras de la paz y el amor de nuestro Señor Jesús? Sean bienvenidos nuevamente a su canal Mensajero Gabriel. El día de hoy les tengo un tema espectacular y es acerca de la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que históricamente nos han hablado de la segunda venida de Cristo. Desde el tiempo de los apóstoles ellos pensaban o asimilaban que Jesús iba a venir inmediatamente en su tiempo. Sin embargo, esto también ha traído grandes controversias a lo largo de la historia, ya que luego de la Reforma protestante, pues se dieron nacimiento a muchas religiones y muchas denominaciones. Algunas de estas se atrevieron a ponerle fecha a la segunda venida de Cristo. Y en nombre de esa segunda venida, pues se han cometido actos de verdad repulsivos, impresionantes. Han llevado a la gente a la quiebra, a vender todo lo que tienen y quedar en la pobreza extrema. Ha llevado gente al suicidio, a presión psicológica, a daños psicológicos irreparables. Y todo esto en nombre del Señor Jesús y en nombre del estudio de las Escrituras. Pero, ¿realmente qué es la segunda venida de Cristo? Esta venida es como todos la esperamos, es decir, física. O hay una antelación, hay una venida antes de esta. Entonces quiero que me acompañes a las Escrituras porque vamos a descubrir cuál es la segunda venida de Cristo, cuál es el reino de los cielos que prometió Jesús. ¿Es algo, un invento fantasioso? ¿Dónde se crea este reino? ¿Se crea en el ser humano? ¿Se crea en la realidad? ¿Es físico? ¿Es espiritual? Ayúdame a descubrirlo a continuación. Buenas, buenas, mis queridos hermanos. Bueno, comenzamos con este tema bastante interesante, bastante controversial. La segunda venida de Cristo, un evento significativo que implica muchísimas cosas para nosotros como cristianos y que nos ha inculcado, incluso en nuestras iglesias, que es pues un eje vertical, uno de los principales eventos que nosotros debemos anhelar y esperar. Pues en la segunda venida de Cristo está sujeta toda la promesa de restauración, de nosotros poder ser transformados a imagen de Cristo con un nuevo cuerpo espiritual y ser herederos del reino de los cielos. Por tanto, es una de las cosas más importantes. Sin embargo, también es muy controversial porque en nombre de la segunda venida de Cristo y en nombre del Señor, pues muchas religiones han metido cosas medio extrañas, como por ejemplo, algunas le han puesto fecha a la venida de Cristo física, vale la pena acotar eso, y en nombre de eso, pues han hecho a la gente, en nombre de las profecías, vender todo lo que tenían. Han hecho a las personas llevarlas al borde del suicidio por las diferentes situaciones presentadas, porque muchas religiones han llevado al punto extremista de que, bueno, que haciendo unos cálculos por aquí y por allá de toda la profecía y Daniel y Apocalipsis, han llevado a esas situaciones. Y es triste porque hasta hoy día hay muchos pues, sectores, muchas sectas que todavía están predicando que hay una fecha definitiva para la venida del Señor. Pero realmente esto es así. Yo quiero que ustedes hoy abran sus corazones, abran sus mentes, porque debemos entender que Cristo habló con los apóstoles de dos venidas. Sí, así como lo escucha. Hay dos venidas. Eh, y se las voy a presentar ahora acá más adelante. Y nosotros debemos pues identificar esas dos venidas porque de eso depende que nosotros heredemos el reino de los cielos eh, en el tiempo del Señor, pues en el tiempo que Él disponga, en el tiempo que Él nos regale el don de creer. Entonces, quiero que vayan conmigo y analicemos ciertos puntos acerca de esta segunda venida de Cristo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, varias de las cosas, mejor dicho, que escuchamos acerca de la segunda venida de Cristo es, por ejemplo, en Apocalipsis 22:12 dice, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, en nombre de esa segunda venida de Cristo, ¿no?
la han pintado desde la iglesia primitiva como un suceso que va a ocurrir por allá, mucho tiempo después. A pesar de que los mismos apóstoles, en muchas de sus cartas, en muchos de los libros que nosotros podemos ver en la Biblia, ellos de alguna forma tenían la concepción, tenían la idea de que Cristo iba a manifestarse allí, o sea, mientras ellos estaban vivos. De hecho, Jesús le prometió por ejemplo, en Mateo, cuando estaba hablando de las señales del tiempo del fin, que esas cosas sucederían, que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Pero ¿qué pasó? Porque aparentemente no aconteció. Y aquí pues han venido muchos eruditos y muchos teólogos, bueno, tratando de, no, que esto significa para la generación que ve estas señales y todo eso. Sin embargo, hay un problema. Y es que esas señales no son exclusivas de este tiempo. Por ejemplo, yo veo a gente realmente engañada y me duele mucho. Como personas, pues, porque ven que los terremotos, porque ven que si las guerras, es que estamos en el tiempo del fin. No, ya, mi hermano, ya Cristo viene, ahora sí, ahora sí. Pero realmente estas guerras, estas situaciones de conflicto, estas situaciones de hambruna, de pobreza, no son exclusivas de tiempo. Realmente en el tiempo de Cristo también existían. Simplemente que hoy, por ejemplo, se le da más seriedad al tráfico de información y lo tenemos de primera mano, bien sea porque lo escuchamos en unas noticias, que de los eventos que están sucediendo. Tenemos más fácil la comunicación y digamos se hace eco por redes sociales y todo eso y decimos, ay Dios mío, estamos alerta, ya el tiempo del fin. Pero realmente estos eventos se han presentado durante el tiempo que Jesús estuvo y durante el tiempo que los apóstoles estuvo, todas estas señales estuvieron manifiestas. Entonces, ¿cómo podemos tener, digamos, la garantía de que no era la generación de los apóstoles, sino una generación posterior? Y en nombre de todo esto, por ejemplo, han silenciado a Dios de alguna manera, ¿no? Porque entonces muestran a Dios que está en silencio porque, bueno, ya Jesús vino a morir, ya hizo el trabajo que iba a hacer Dios, y por tanto ya queda dependiente del libre albedrío, es decir, dependiente de la decisión de cada quien, qué va a pasar. Entonces, si tú decides para bien, pues irá bien, si tú decides para mal, pues irás a perdición. Y pues han silenciado por completo a Dios. Entonces, otro de los factores que predican mucho, se ve mucho en las denominaciones de la religión, es que hay que esperar el gran reavivamiento espiritual. Porque muchos piensan que así como sucedió en la época de los apóstoles, ¿no? Con Pentecostés, cuando fue descendido el Espíritu Santo, así va a pasar en el tiempo del fin, va a haber como un revivamiento espiritual. Y lo otro es que se espera ansiosamente la venida física de nuestro Señor Jesús. Todo esto ha causado gran confusión. Y usted me dirá, ay, pero ¿por qué gran confusión? Claro, porque, por ejemplo, han nacido sectas que han puesto fechas, en nombre de la religión se ha silenciado a Dios pensando que Él no actúa, o sea, ya Él hizo lo que iba a hacer y que ahora depende de la decisión de cada ser humano la salvación. Es decir, todo el peso sistemático del gobierno de Dios, la religión lo ha puesto en el ser humano. O sea, del ser humano depende todo. Dios está, digamos, limándose las uñas en el cielo, por ponerlo hipotéticamente como ejemplo. Pero realmente esto es así. Yo quiero que ustedes me acompañen y analicemos lo siguiente, porque realmente estamos esperando muy mal la segunda venida de Cristo. Jesús vino realmente en la época de los apóstoles. Él sí vino como lo prometió. Y vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, lo que declaran las escrituras, ¿no? Pero en Salmo 46.1, David ilustra algo muy claro acerca del Señor, ¿no? Y es que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, no es nuestro auxilio allá en el futuro o por allá en el año 5000 después de Cristo, es que va a auxiliar a las personas, a los que son de Él, sino que David lo presenta como es ya, o sea, el tiempo es hoy, hoy es nuestro pronto auxilio, Él nos va a socorrer. Y esto me lleva a la pregunta, porque si hemos silenciado a Dios en alguna medida, en nombre de la segunda venida de Cristo, ¿no? Que ahora todos vamos por fe a esperar y cada decisión, cada almita tomará su decisión. Y yo me pregunto, ¿no? Me hago la pregunta. Entonces Cristo vino a darle falsas esperanzas al pueblo.
o vino a darle vida abundante en el presente, porque Jesús declaró que el reino de los cielos estaba allí, o sea, con él presente. El reino de los cielos ha llegado, eso lo declaró Cristo. En Mateo 28:20, por ejemplo, dice, y he aquí, ojo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ojo, y nótese que la promesa que hizo aquí Cristo, ¿no? Que es bastante interesante. Yo estoy. O sea, no es algo que, bueno, mis hijos, ya yo me voy para el cielo. Y bueno, los dejo que ya ustedes verán, ya yo les enseñé, ustedes verán qué camino toma cada uno, qué decisión toman. Y ahí nos veremos por allá en el año 3000 o 4000. No, esto no lo dice Jesús. Miren la promesa que hizo Jesús, bastante interesante. Yo estoy hoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero yo pregunto, ¿y entonces cuál es el fin del mundo? Porque si les está diciendo a los apóstoles, oye, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, pues de alguna forma les está haciendo entender como que hasta los últimos de su vida, cuando yo regrese, por dar una ilustración como ejemplo, yo voy a estar con ustedes. Ah, pero ¿cómo va a ser eso? Y yo quiero que analicen esto. Por ejemplo, en la conversión de Saulo, Saulo pregunta cuando se le aparece Jesús, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Aquí me parece una cosa muy interesante, y es que ¿a quién estaba persiguiendo Saulo en ese momento? Él estaba persiguiendo a un grupo de creyentes, de fieles del Señor Jesús. Lo buscaba para matarlos, porque Pablo era de la secta de los fariseos y era acérrimo opositor a todo lo que tenía que ver con Cristo y la cruz. Y la respuesta que le dio Jesús es interesante, porque dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero no estaban persiguiendo a Jesús realmente, estaban persiguiendo a los creyentes. Ahora, ¿por qué Jesús se atribuye que lo estaba persiguiendo a él directamente? Esto era porque Jesús vive en comunión con cada uno de los creyentes a los que él estaba persiguiendo. Entre ellos, por ejemplo, Esteban. Estaban allí juntos, o sea, Jesús estaba en espíritu con ellos, jamás los abandonó. Entonces fíjense lo que dice, por ejemplo, Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo quiero que esto lo grabemos nosotros en nuestra mente, mi hermano, porque mucho se predica, vamos a esperar al Señor Jesús. Ya el Señor Jesús hizo el trabajo por allá hace 2000 años. Vamos a esperarlo nosotros hoy, con gozo, con alegría. Pero realmente lo estamos esperando. Estamos preparados para esa venida. Aquí Jesús le declara a los apóstoles, no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar, o sea, yo me voy al cielo, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. ¿En qué? En su segunda venida, por supuesto, Él va a venir a nosotros. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? Es la pregunta. Vamos aquí a responderla. Las escrituras son claras en este sentido. Hechos capítulo 2. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Cómo vino? ¿Cuándo vino? Pentecostés es la respuesta. Ahora, ¿qué pasó aquí en Pentecostés? En Pentecostés, todos los que estaban allí reunidos en la iglesia naciente que estaba fundando Pedro y los apóstoles, fue derramado sobre cada una de esas personas una porción del Espíritu Santo. Y yo quiero que esto lo tenga presente, porque esta es una condición no negociable dentro de la construcción del reino espiritual que vino a ofrecer Jesús para todos nosotros. Y es que Jesús, cuando resucitó, tenía cuerpo físico o espiritual. Él atravesaba paredes. Él entraba por las puertas sin tocar. Era un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Había trascendido a lo que nosotros vemos físicamente en su vida y había sido restituido con un cuerpo nuevo, espiritual. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Gálatas 3:26-27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, Cristo está en ti. Cristo vive contigo. Por eso yo insisto mucho. Una cosa es
conocer a Cristo y otra cosa es muy distinta, es vivir con Cristo. Porque Cristo realmente vino a los apóstoles. Su segunda venida fue literal en ese momento. Pero nosotros debemos de considerar de que su venida a este mundo en el plano físico inicialmente no era como tenían pensado los judíos o los apóstoles de la época, porque muchos pensaban era en la venida terrenal donde Israel iba a renacer y todos los imperios que sometían a esa nación iban a ser destruidos por ese Mesías. Esa era la idea o el concepto de Mesías. Y Jesús vino completamente a ofrecer algo diferente, que era todo en terrenos espirituales. Y yo quiero que me acompañe para que veamos esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y después que pase este arrepentimiento, ¿qué va a pasar? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Quién llama? El Señor. Interesante, ¿no? Entonces, síganme aquí para que no nos perdamos. ¿Cuál fue el invento de Satanás? Y aquí surge una gran problemática y un gran conflicto de interés. El invento de Satanás fue que la venida del Señor Jesús es un evento por allá lejano. Usted viva tranquilo su vida, viva relajado, que Cristo todavía no va a venir. El Señor va a venir por allá en el año 3000, 4000, no ahorita, 2000 que estamos, 2023. No, mi hermano, relájese. Cristo va a venir por allá en 3000, eso es un evento en el futuro. Esto es un invento de Satanás, mi hermano. Porque sin darnos cuenta, terminamos viviendo en vidas acomodadas, terminamos viviendo en sistemas religiosos explotadores que no solamente te explotan económicamente, sino hasta psicológicamente muchas veces, sistemas que están anclados a los gobiernos, o sea, se lucran de los beneficios gubernamentales, son apoyados por los gobiernos, viven propagando mentiras y engañando a la gente. Pero ocurre algo muy curioso, jamás toman su cruz. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en particularmente sí, yo que asistí mucho tiempo en la iglesia, yo nunca veo evolución dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo que fui maestro hasta de escuela enseñaba y todo eso, uno no ve evolución en las personas. Son pocas las personas que terminan, digamos, avanzando en su proceso con Cristo y se convierten en maestros o en ancianos o en pastores, etcétera. Muy difícil viven, digamos, sus vidas acomodadas, tomando, como dice Pablo, que ese conflicto tampoco es que es de ahora, ese conflicto estaba anteriormente, cuando Pablo vivía, que es que terminan en un ciclo vicioso solamente alimentándose de la lechita, del conocimiento básico del evangelio, y no avanzan y no crecen espiritualmente. Y eso es un problema muy serio, porque entonces no toman su cruz, realmente no sacrifican nada, viven sus vidas acomodadas allí. Ahí estamos esperando al Señor Jesús y esperamos al Señor Jesús y no pasa nada. Están esperando realmente es al Salvador de la carne, del cual Cristo advirtió, y quiero que nosotros veamos, porque aquí vamos a entrar en el punto álgido de esto. Fíjense esto, ¿no? Consecuencia de la mentira, ¿no? Hacer creer a los hombres que en sus esfuerzos está la salvación. Ese es uno de los problemas de la consecuencia de ver la venida de Cristo por allá en el año 5000, por allá. No, eso no es por ahorita, mi hermano, relájese. No, mi hermano. Y viven todos apagados y todos de una forma conformista en cuanto a su crecimiento espiritual. Y entonces, bueno, depende de lo que tú hagas, mi hermanito, si usted está en la iglesia, si usted no va, o si usted sí va, o si usted hace esto, o si deja de hacer lo otro, depende de sus esfuerzos, la salvación va a venir a usted. Otra cosa que se propaga la mentira, de que si tú aceptas a Cristo estás bien con Dios. O sea, fíjense esto, ¿no? Ponen en la voluntad del hombre, y miren lo serio que es esto, ponen en que está en mí, si yo acepto a Jesús, yo estoy bien con Dios. Fíjense cómo ponen en el esfuerzo humano. Acepto a Cristo, estoy bien con Dios. De hecho, yo tengo un estudio de esto. Aquí lo pueden consultar, les dejo el videito. Acerca de esta mentira. Porque nosotros no aceptamos
como si Cristo tuviera que por obligación, como lo aceptamos, entonces Él nos va a salvar. Al contrario, la posición correcta es de que Cristo nos acepta a nosotros. Debemos rogar y debemos doblar nuestras rodillas por misericordia, por la misericordia del Señor, porque Él es quien te acepta a ti, no eres tú quien acepta a Cristo. Por eso es que vivimos una posición cómoda esperando eternamente la segunda venida de Cristo y terminamos en un letargo espiritual conformados con un conocimiento y no crecemos espiritualmente. Y lo tercero, que esperan engañados una venida física de Jesús. Ay, estamos esperando la venida física. Estamos como vivían los apóstoles, esperando la restauración de Israel. Pero esto es así ante las escrituras. Yo quiero que ustedes me acompañen y veamos si esto es así. Porque Cristo vino a ofrecer, fue un gobierno espiritual, no uno terrenal. Observen. Observen esto, Mateo 24, 23, 26. Entonces, si alguno os dijere, oye, mira allá está Cristo. O mira por allí, allá está Cristo. No lo creáis, le dijo Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y mire esta frase, engañarán, si fuere posible, es decir, es imposible que lo engañe, aún a los escogidos. O sea, a los escogidos no lo va a engañar. ¿Por qué? Ya lo vamos a analizar. Ya, y fíjense cómo lo vuelve a repetir el Señor. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Está hablando de una venida física. Ojo con la venida física, está diciendo Jesús. Ojo con la venida física, porque mira lo que va a pasar con la venida física. Van a venir personas y van a hacer señales, prodigios, de tal manera que van a engañar a muchos. Es decir, van a hacer milagros, van a sanar gente, van a expulsar demonios. Por eso Cristo mismo dijo, voy a separar a los cabritos de las ovejitas. Y unos me dirán, oye Señor, es que yo expulsé demonios en tu nombre, yo sané enfermos en tu nombre. Y el Señor dirá, apartados de mí, no os conozco. Porque el conflicto es meramente en términos religiosos. Ni siquiera aquí está metido la gente del mundo, como muchos creen. El problema es entre los verdaderos cristianos y los cristianos falsos. Ese es el gran conflicto que Jesús está poniendo aquí a colación. Y entonces, fíjense que Cristo está convirtiendo sobre una vida física. O sea, si lo veis, ahora, la pregunta que yo me haría, ¿no? Es, ¿cómo yo diferenciaría entonces, si los dos vienen en forma física, cómo yo diferenciaría la venida de Cristo, la verdadera, con la venida engañadora? Si Dios le ha dado autoridad, porque esto no es que ellos tengan el poder, Dios le ha dado autoridad de hacer estos señales y estos prodigios y estos milagros. Así como le dio autoridad a Satanás de poder dañar a Job en su momento para ponerlo a prueba. Entonces aquí pasa lo mismo. Aquí estamos en un evento donde si nosotros miramos que Cristo va a venir físicamente, tenemos un gran conflicto, porque imagínense que ven una persona, un Cristo, y empieza aquí a sanar enfermos, a hacer la obra, a hacer esto, y sana y expulsa demonios. Yo preguntaría cómo usted podría identificar la verdadera venida de la que no es. Muchos, por ejemplo, han argumentado de que, bueno, la parte donde dice que todo ojo le verá, han argumentado de que, bueno, no, esto significa que uno va a salir por televisión y ese es el todo ojo le verá y otro va a ser la venida desde el cielo. Eh, Válido, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque ya vamos para allá y a ver qué es lo que es, ¿no? Entonces, esta advertencia se las dio Jesús a los apóstoles. Oigan, no estén pendientes de una venida física mía. No estén pendientes de eso. Yo voy a venir ustedes. Y ya nosotros leímos en pasajes anteriores que realmente iba a venir. Ahora, luego, posterior a la ida de Cristo al cielo, los apóstoles vivían advirtiendo en referencia a falsos cristos, falsos apóstoles y falsos profetas, a falsos mesías. Esto también lo advirtieron posteriormente a los apóstoles cuando entendieron. ¿Mm? Y entonces la pregunta aquí es, entonces, mi hermano, entonces, y la Nueva Jerusalén, o sea, que la segunda venida física es un mito, eso es falso, no va a venir. ¿Qué pasa con la Nueva Jerusalén? Ojo, ya va, no se me adelante. Primero lo primero y segundo lo segundo.
Vámonos para allá. El nuevo Israel celestial, ¿no? Entonces, dice aquí, Hechos 1:6-7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ojo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ojo, presta atención a esto, ¿no? Porque ya como que estamos viendo dos venidas diferentes. A veces los discípulos le preguntaban sobre la segunda venida a Cristo y Cristo les decía, tranquilos, mis hermanos, que yo me voy, pero yo no los voy a desamparar, yo voy a estar con ustedes en espíritu, como pasó en Pentecostés. Yo voy a derramar sobre ustedes una porción de mi espíritu que va a estar con ustedes, los va a fortalecer y los va a ayudar en su crecimiento espiritual hasta que alcancen la perfección, como yo soy perfecto. Y, y eso Jesús lo dijo que era inmediato. Eso lo iban a ver en su generación, ya, porque el reino del cielo había llegado. Pero ojo que cuando los discípulos preguntan, y aquí viene la duda de muchos, ¿no? Cuando los discípulos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en el tiempo? Porque es que realmente la mayoría de los judíos esperaban al Mesías con la promesa de que él iba a restaurar, iba a destruir al imperio romano, iba a destruir a todos esos opresores y se iba a establecer Israel. Eso es lo que estaban esperando, como el Mesías. Y fíjense la respuesta de Jesús, ¿no? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, aquí fíjense que Jesús está hablando de un tiempo futuro. Ustedes no se concentren en eso. Ustedes concéntrense en mí. Yo me voy, yo vengo a ustedes van a caminar conmigo. Esto del reino de Israel, ustedes no le paren a eso. Eso viene por allá. Esto sí es en el futuro. ¿Ven la diferencia? Entonces, una cosa es la segunda venida de Cristo, que realmente viene. Pero ¿a dónde viene? A ti. A ti. Por eso dice, vengo como ladrón en la noche. Y van a estar rumbeando, parrandeando. Y cuando venga, voy a ser como fuego consumidor. Es decir, cuando llega Cristo a la vida de las personas, erradica, quema todo lo malo para convertirlo a la perfección de Él. Esa es la segunda venida de Cristo. Es decir, la segunda venida es un evento permanente en el tiempo desde los apóstoles. Por eso que otro video que voy a hacer más adelante, voy a hablar de los 3 niveles que va a alcanzar el cristiano en su crecimiento espiritual. Que uno es el arrepentimiento, otro es la venida del Espíritu Santo y el otro es la fiesta, la boda del Cordero, la fiesta de los tabernáculos. Esos son los tres niveles que debemos alcanzar como cristianos. Y obviamente eso solamente se hace bajo la voluntad del Padre, que el Padre coloque en ti el querer y el hacer para alcanzar esa meta. Entonces, fíjense esta distinción. Una cosa es la venida espiritual, es decir, el derramamiento de la porción del Espíritu en ti para que crezcas y de alguna forma pues construyas el reino de los cielos a lo interior tuyo. Porque miremos a los apóstoles, por ejemplo Pablo que era perseguido, que estuvo en cárceles. Él cada vez que lo ponían en una cárcel o lo latigueaban o como sea, él durante esos procesos alababa al Señor y estaba tranquilo y con fe y feliz y contento porque estaba sufriendo por el nombre de Jesús. Ahora, eso parece de loco. O sea, si a ti te agarraran a palo ahorita, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Me entiendes? Porque como que si te están dando látigos y estás glorificando al Señor, estás en una cárcel por allá metido en una mazmorra en oscuridad y estás cantando himnos, hay un problema en esa persona, ¿no? Esa persona es muy diferente al común. ¿Por qué es tan diferente, mi hermano? Porque Pablo, el reino de los cielos, ya estaba en él, por dentro. Él se glorificaba y se gozaba en paz y en tranquilidad porque el Señor estaba con él juntamente, viviendo en espíritu, y por tanto nada de este mundo le perturbaba realmente. Él vivía en paz y tranquilo consigo mismo, sea cual sea la adversidad o la situación que estuviera pasando. Y yo pregunto, ¿estás realmente dispuesto a pasar por cualquier situación y aún así alabar al Señor? Esa sería la pregunta, porque Él es el que puede fortalecernos. Entonces, los apóstoles no terminaban de entender que primero viene el reino espiritual, es decir, el Espíritu Santo viene a ti, es como fuego consumidor, con ese Espíritu Santo vas creciendo espiritualmente y Cristo, que es el refinador, te va refinando y formando a imagen de Él, restaurándote internamente
para que tú seas un reflejo del amor puro del Señor para todas las personas, así como lo fue Pablo, Pedro y los hijos del trueno, que eran terribles y terminaron siendo de los más pacíficos. ¿Me entiendes? Allí es donde viene un cambio de switch, un verdadero crecimiento espiritual dentro de la persona. Entonces el reino de los cielos, por supuesto que estaba allí cuando estaba Cristo. Eso no era algo futuro, o como muchos predican hoy, que a mí realmente me deja asombrado, que muchos preguntan hoy que el reino, tú eres la iglesia. Por eso dice, el esposo con la iglesia se casan. ¿Por qué? Porque Cristo viene a morar en ti, en el espíritu, y es la única forma que tú puedas mantenerte y crecer espiritualmente y llegar a ser igual a Cristo Jesús, perfecto en todos los caminos. Entonces, primero venía el reino espiritual, y esto no lo entendían los apóstoles, lo entendieron posteriormente, y eso puede ser rectificado si leemos con detenimiento su relación cuando Cristo estaba vivo y después que Cristo murió, que les dijo los ángeles cuando Cristo ascendió: así como ustedes los ven ir, así lo vendrán venir. Y realmente sí lo vieron venir, en espíritu. En Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, cuando fueron bautizados por fuego. Entonces, este reino espiritual no es más que Cristo reinando en la persona. Y al Cristo estar reinando en la persona, tú estás viviendo en el reino de los cielos sin estar en el reino de los cielos. Y ese es el punto, detalle. Y después de esto, en el futuro viene el establecimiento de la Nueva Israel, que es un evento totalmente diferente. Una cosa es la segunda venida de Cristo, que eso es permanente. Eso es un evento permanente. Porque las señales que él dio de hambre, de guerra, de nación contra nación, mi hermano, eso es algo que está sucediendo desde la época de Cristo. Esos conflictos venían desde allá. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, se le da mucho ego por los canales de información que tenemos hoy día. Pero realmente eso no es nuevo, las guerras no son nuevas. El hambre no es nueva, las enfermedades no son nuevas. Eso venía desde los antepasados, o sea, desde antes de Cristo incluso. No es algo nuevo. Esas señales son un presente continuo. Son señales que nosotros debemos tener plenamente, porque Cristo va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir? Espiritualmente, a erradicar de ti todo mal. Y es allí, por eso que nadie puede saber el día y la hora del regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo va a regresar a cada persona. Por eso es que en los sazones del plan de salvación, Pablo dice que el Señor va a restaurar todo otra vez hacia él mismo. Todas las cosas van a ser restauradas, pero cada uno en su orden específico. O sea, no a todas las personas al mismo tiempo, sino que en su orden y en su momento, cada persona, Cristo va a venir a sus vidas y las va a restaurar. Esa es la promesa, esa es la confianza. No es un evento futuro, mis hermanos. El evento futuro es el establecimiento de la nueva Israel, pero ya eso es un gobierno como tal. Eso no es construir, eso no es vivir el reino hoy día, como debíamos estar viviéndolo. Y es aquí porque nadie sabe el día y la hora, porque aquí, por ejemplo, Mateo 24:36, sin embargo nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Claro, es que solo el Padre, porque el Padre es el que derrama el Espíritu, y si Él derrama el Espíritu, pues Él le da la porción del Espíritu a la persona según el momento indicado que Él necesita, de acuerdo a sus propósitos. Obvio. Por eso nadie puede saber el día y la hora. Por eso es que se han llevado tremendos chascos muchas religiones, que han intentado poner fechas y horas, diciendo: no, en tal año, a tal día, el Señor va a regresar. El Señor no viene a regresar para restaurar nada, ya está restaurado y viene a establecer reino. ¿Cómo lo restauró? Espiritualmente, en la persona. Por eso es que el Señor dice: jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad, y no faltará mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua me declarará su lealtad. Romanos 3:26, porque mirabas al futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo y imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Lea este capítulo de Romanos, que es bien interesante, para que entienda esto que yo le estoy diciendo acá. Entonces, finalmente, conclusiones, mis queridos hermanos. No tenemos por qué estar esperando. O bueno, sí, estamos esperando la segunda venida, pero tenemos que estar esperando la segunda venida espiritual, la que nos transforma en nuestro interior, la que en este mundo nos hace un vivo reflejo de Cristo en su amor, en su compasión,
para con todos los creyentes y todos los que necesiten una mano amiga. Es un reflejo, es un estilo de vida completamente. Porque Cristo vive contigo y por lo tanto tú actúas como Cristo. Y todo el que te persiga está persiguiendo a Cristo, como pasaba con Saulo. Y si a ti te meten preso injustamente, piensa por causa de Cristo, por cualquier cosa que tú eres, donde tú eres inocente, y alguien va y te da de comer, es como si estuvieras dando de comer a Cristo. Si tú tienes sed y tú eres creyente y Cristo vive en ti, tú vives en Cristo y los dos son uno, y a ti te dan agua, es como si estuvieran dando un agua a Cristo. Esto lo declara mismo Jesús. Jesús le dice a los apóstoles en una de las parábolas, y llegará el día donde va a estar dos bandos. Y Jesús le va a decir al rey que está, le va a decir, vení benditos de mi Padre, porque tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Y nosotros diremos, Señor, pero ¿cuándo hicimos todas estas cosas? Por cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, los hermanos, a mí me lo hiciste. Y eso es lo que ustedes quieren, que yo quiero que tengan presente. Es una unidad. Cristo vive en ti. O sea, es hoy el reino de los cielos, no es en el futuro. Es hoy. En el futuro viene ya la restauración de Israel, que eso es otro cuento. Pero para nosotros no, para nosotros el reino de los cielos debe ser construido ya, aquí, hoy, en nosotros mismos. Y ser el reflejo de ese amor de Cristo. Entonces, no creo en estas historias, en estos cuentos de que no, el Señor va a venir por allá en el año 5000 o 6000. Y no vivimos hoy el amor del Señor, sino que estamos enfrascados en meternos a indagar, a investigar cosas que no van, que no son. Cristo vino desde el principio, él se lo dijo a los apóstoles, a crear un reino espiritual. Él dijo, el reino está aquí, yo voy a estar con ustedes, hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Yo me voy, pero enviaré al Consolador. Jesús nunca desamparó a nadie. Él no es que se fue allá a limarse las uñas a ver quién decidía y quién no. Él está trabajando permanentemente junto al Padre para llevar a toda la humanidad al arrepentimiento. Y todos vamos a experimentar esa salvación. Por eso en Apocalipsis dice que cuando se manifieste el Hijo del Hombre, hasta los que los traspasaron lo van a ver. Por ejemplo, Esteban en su muerte vio a Jesús al lado del Padre, a la derecha del Padre. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? Porque Esteban vivía con Jesús. Él vivía el reino de los cielos con Jesús todo el tiempo. Eso no es un ratico, ni hay que esperar. Hay que pedir a Jesús que venga a nosotros. Su segunda venida es hoy. Por eso que si Él viene y te sorprende cómo, disfrutando de los placeres de la vida, te sorprende. El proceso de restauración para ti va a ser más doloroso porque te tiene que sacar el Señor, ese bautismo con fuego, el Espíritu tiene que sacar todo lo malo, todos los vicios, todas las malas prácticas, todas las malas acciones y restaurarte. Y ese proceso es doloroso. Por eso es que Jesús advirtió. Por eso hay dos señales. El gran bautismo que se refleja en la historia de Noé, que es el primer bautismo en agua, y el bautismo en espíritu representa Sodoma y Gomorra. Son dos símbolos que representan perfectamente el caminar y el crecimiento espiritual con Jesús. Entonces, ese era el mensajito que les quería traer para hoy. Espero haya sido interesante, espero haya sido de construcción espiritual para ustedes. La venida del Señor es hoy. No se dejen engañar de que no, que el Señor es hoy. Tú tienes que vivir hoy con Cristo y reflejar al mundo, ser un ejemplo vivo de lo que, así como fue Cristo en el pasado, tú también, porque tú eres uno con Cristo. La venida de Cristo es permanente, por eso su gracia es continua, es permanente. No acaba hasta que haya venido por segunda vez en el último ser humano para ser restaurado. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias por estar aquí. Les envío muchas bendiciones, mucho amor, un abrazo fraternal. No olviden apoyar este videito, dejar su like. Si no estás suscrito y ves esto por primera vez y no te parece interesante lo que digo, o ves otros videos y dices estás loco, suscríbete. No importa. Suscríbete, que aquí estamos para aprender. Y pues yo trato de compartir lo que el Señor me ha dado.
Eso es todo. ¿Tienes que creer como yo? No. ¿Crees como yo? ¿Sientes en tu corazón que el Espíritu te dice que es así? Excelente. Aquí eres bienvenido. Y si no, también eres bienvenido para escuchar otra perspectiva diferente. Les deseo muchas bendiciones. Chau, chau. Hasta la próxima.